Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta ocasión, el grupo 4 hablará sobre las aplicaciones de las ciencias en el tema a tratar. Los integrantes son Diana Castañeda, Cristian Castillo, Gerson López y Claudia Quesada. Siguiente. Los temas a tratar son la aplicación de las ciencias, físicas, químicas, etcétera, matemáticas, etcétera, teorías relevantes para la solución de los problemas planteados en el caso y supuestos de información sobre la resolución del caso. Siguiente. Comenzamos con ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es una forma de explicar todo lo que existe, ya sea desde el origen o bien desde el proceso evolutivo. Todo lo que existe es susceptible de ser explicado, descrito o dimensionado desde una perspectiva científica. También podremos decir que es un conjunto o cúmulo de conocimientos sistematizados, ordenados y jerarquizados de quehacer humano. Siguiente. La aplicación de la ciencia en la industria. La evolución de la ciencia moderna y el proceso de industrialización occidental estuvieron estrechamente vinculados a la dinámica del Estado y a los intereses de las élites económicas. Su combinación dio origen a sistemas de organización y producción de conocimientos y a formas de regulación de los usos y aplicación de las ciencias. Las monarquías europeas, las universidades, las academias científicas, las asociaciones y los colegios profesionales fueron protagonistas de ese estramo sociointelectual. Desde el último cuarto del siglo XIX se empezó a establecer un nexo inseparable entre la ciencia, tecnología y sociedad, como polinomio al servicio del interés del Estado y las políticas públicas a favor de la entidad, la seguridad y la riqueza. Siguiente. Entre las ciencias tenemos a la física. Bueno, ¿qué es la física? La física es una ciencia fundamental que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Es una ciencia basada en observaciones experimentales y mediciones. Su objetivo es desarrollar teorías físicas basadas en leyes fundamentales que permitan describir el mayor número posible de fenómenos naturales como el menor número posible de leyes físicas. Estas leyes físicas se expresan en lenguaje matemático, por lo que para entender sin inconvenientes el tratamiento de formalismo teórico de los fenómenos físicos, se debe tener una apropiada formación en matemáticas. En este curso basta un nivel básico de matemáticas. En cuanto a la química es una ciencia que estudia la composición y la estructura de la materia y los cambios que puede sufrir. El centro de esta ciencia es la reacción química. El conocimiento de las estructuras permite deducir generalmente las propiedades de las sustancias y materias, a partir de lo cual se puede proyectar aplicaciones de utilidad para la ciencia y el desarrollo tecnológico. Cada avance en la ingeniería y en las ciencias exactas origina una nueva demanda química o bien espera progresos químicos para su introducción. En el área de las carreras de ingenierías y de las ciencias exactas, la química aporta a conceptos básicos, significativos, para entender las propiedades de los materiales, sus formas de conservación, deterioro y posibles formas de contaminación ambiental. Ve las posibilidades de que el futuro profesional pueda comunicar a los especialistas los problemas relacionados con la química de los materiales y sé una formación básica adecuada para que con cuidado responsable ayude a formar opinión consciente en su entorno. En cuanto a la matemática es una ciencia formal y exacta, basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre entes abstractos. Este concepto de entes abstractos incluye un número, símbolo y figura geométrica, entre otros. La matemática tiene mucha relación con otras ciencias. En primer lugar, se apoya principalmente en la lógica y en sus estrategias para la demostración y la inferencia. Es por esto que la matemática es una ciencia objetiva. No podría ser modificada al demostrarse la existencia de errores matemáticos, para lo cual seguramente deberá modificarse gran parte del paradigma científico con el que se trabaja.
Con respecto a la teoría relevante para la solución del problema de caso, empezaremos explicando la definición del peso, que es la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se obtiene mediante la multiplicación de la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, es decir, su magnitud física comprendida en 3 dimensiones, el largo, el ancho y el alto. Entonces, la densidad será igual a la masa entre el volumen. Tenemos el método de Burchett, que este método nos va a permitir calcular los espacios físicos que se requerirán para establecer el almacén. La fórmula es, la superficie total va a ser igual al número de elementos móviles por la suma de la superficie estática más la superficie de gravitación y la superficie de evolución. ¿Cómo obtenemos la superficie estática? Mediante la multiplicación del largo por el ancho. La superficie de gravitación es la multiplicación de la superficie estática por el número de lados y la superficie de evolución se obtiene mediante la multiplicación del coeficiente de evolución, que normalmente se va a utilizar 0.5 metros cuadrados y una altura promedio de 1.65 metros, por la suma de la superficie estática más la superficie gravitación. Cabe resaltar que para hallar el coeficiente de evolución se deberá dividir la altura promedio ponderada de los elementos móviles, cuya fórmula está en pantalla, entre 2 por la altura promedio ponderada de los elementos fijos o estáticos. Como pueden ver en la parte de abajo hay una pequeña tabla en el cual señala el valor de K de acuerdo al tipo de industria, ¿no? Puede ser textil, tejido, relojería, industria mecánica y entre otros. Tenemos también el espiral de Arquímedes, que se define como el lugar geométrico de un punto del plano que partiendo del extremo de una semirrecta se mueve uniformemente sobre ella, mientras que la semirrecta gira también uniformemente sobre uno de sus extremos. En este caso será necesario para hallar el número de vueltas del rollo de la tela. Asimismo, en pantalla podemos ver el tubo de cartón prensado y la masa se va a obtener multiplicando el gramaje por el área. El gramaje es de 2 kilogramos por metro cúbico y el área pues se halla multiplicando 2pi por el radio por la altura. Para saber el rendimiento de la tela, vamos a dividir 1000 gramos entre la densidad entre el área. Así también tenemos la fórmula de McKee, que es la que estima la resistencia a la comprensión de una caja de cartón corrugado. Y para determinarla, debemos de dividir la resistencia de comprensión que debe tener la caja en kilogramos entre 5.874 y multiplicar por la raíz cuadrada de la multiplicación del grosor del cartón y el perímetro de la base de la caja, y ambos en centímetros. Bueno, en las indicaciones del trabajo de investigación se brindó esta tabla en el cual se indican las cantidades a fabricar de los equipos de bioseguridad. Así también se menciona que el tubo de cartón prensado de gramaje tiene 2000 gramos por metro cuadrados, tiene un diámetro exterior de 15 centímetros, el policarbonato de 600 micras, y las etiquetas en rollo que son de 10.000 metros de etiquetas. En cuanto a las mascarillas N95, las dimensiones para el producto de una mascarilla. Se utilizarán 2 capas de poliéster de 100 milímetros de ancho y 156 milímetros de largo. También se utilizarán 2 capas de polipropileno de 100 milímetros de ancho y 156 milímetros de largo. Las dimensiones de la tela, en cuanto al polipropileno, la longitud sería de 2000 a 3000 metros, el ancho sería de 55 centímetros y el diámetro de la bobina sería entre 55 centímetros. En cuanto al poliéster, tendríamos la longitud de 2500 a 3000 metros,
El ancho sería de 60 centímetros y el diámetro de la bobina sería de 50 centímetros. Siguiente. En cuanto al mandil descartable, las dimensiones del mandil de largo son 130 centímetros, de ancho son 45 centímetros, el largo del cierre varía entre los 30 centímetros, y en cuanto a las dimensiones de la tela, tendríamos el mismo polipropileno, cuya longitud sería de 2000 a 3000 metros, el ancho de 55 y el diámetro de la bobina de 55 centímetros. Para los protectores faciales, vamos a hablar sobre la lámina de policarbonato. Debemos entender que la medida aproximada para un protector facial es de 30 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Teniendo en cuenta esta información, para 25 centímetros de largo vamos a utilizar una lámina de policarbonato. Si utilizamos 13.148 láminas de policarbonato, el resultado va a ser de 328.700 centímetros. Esto quiere decir que vamos a usar 3.287 metros. En este caso, para los mamelucos descartables, el grosor de la tela de polipropileno va a ser entre 35 a 40 gramos por metro cuadrado. Para la talla, bueno, es una grande XL, el embalaje en caja de cartón. En el caso presentado se va a requerir de 26.457 mamelucos descartables. Para esto se va a requerir el siguiente material. Se va a considerar 1.7 metros de largo y por 1 metro de ancho, considerando el margen por el corte. Bueno, tenemos a 2,40 metros por cada mameluco. Esto quiere decir que la cantidad de metros que se va a utilizar para 26.457 mamelucos va a ser aproximadamente de 63.497 metros de la tela de largo y 1 metro de ancho. Siguiente. Para almacenamiento. La materia prima de mascarilla. En este caso, de acuerdo a la suma de los productos, se va a requerir 5 rollos. Se va a requerir 5 rollos, un rollo de cada color para las mascarillas solicitadas. Para la materia prima del mameluco, para realizar este producto se va a requerir un aproximado de 4 rollos de tela no tejida de polipropileno. Para la materia prima del mandil descartable, se va a realizar el mandil descartable con 2 rollos de tela no tejida de polipropileno. Para la materia prima de protector facial, se va a requerir 3.287 metros de rollo de policarbonato para la fabricación de 13.148 protectores faciales. Cada rollo va a tener un aproximado de 1.200 metros de policarbonato. Entonces se va a requerir 3 rollos para cumplir cada una de las cantidades propuestas. Siguiente. Para el almacenamiento de productos en el mameluco descartable. En cada caja se va a ingresar 25 unidades de producto. En total, el mameluco descartable es 26.457. Para una caja se van a poner 25 mamelucos. Entonces, para colocar 26.457 mamelucos, vamos a utilizar 1.059 cajas, teniendo en cuenta que sus dimensiones son de 40.6 por 30.5 por 32.7 centímetros. Siguiente. En cuanto al protector facial, en cada caja se va a poder guardar 50 protectores faciales. De acuerdo al caso, se va a pedir 13.148 protectores faciales. Entonces, en cada caja se van a colocar 50 protectores y necesitamos almacenar 13.148 protectores. En este caso vamos a necesitar 163 cajas de una dimensión de 69 centímetros por 31 por 50 centímetros. Siguiente. Continuando con la exposición de mi compañera, en cuanto a lo que es el cubrecabello, para un primer punto que sería la materia prima, tenemos a la bobina de polipropileno, que tiene un granaje de 10 gramos por metros cuadrados, una longitud de 2.000 a 3.000 metros, un ancho de 55 centímetros, el diámetro de la bobina es de 25 centímetros. Por otra parte tenemos la banda elástica, que su longitud es de 90 metros por kilogramos, el largo del cubrecabello es 29.5 centímetros. Acá hay una observación, y es que las bandas vienen en cajas, y estas cajas contienen elástico
con un valor de 13 kilogramos. Y estas cajas tienen una dimensión de 41 centímetros de largo por 41 centímetros de ancho por 41 centímetros de altura. Por otra parte, otros aspectos importantes del cubrecabello es que la longitud es de 20 a más o menos de 2 centímetros, el diámetro interno es de 53.34 centímetros, el peso es de 2.8 más o menos 1 gramos. Con el tema del tiempo de producción es 120 unidades por minuto. El empaque es 100 unidades por bolsas y 20 bolsas por caja. Siguiente, por favor. Bueno, a lo que es el cubrecalzado, tiene muchas características casi parecidas al cubrecabello. Bobinas de polipropileno con un granaje de 30 gramos por metros cuadrados, la longitud es de 2.000 a 3.000 metros, el ancho es de 55 centímetros, el diámetro de la bobina es de 55 centímetros, la banda elástica es de la longitud de 900 metros por kilogramos, el largo del cubre calzado es de 29.5 centímetros y la longitud de la caja es 41 centímetros en todos los aspectos. Otros aspectos importantes del cubre calzado es la longitud, el 41 de más o menos 0.5 centímetros, el ancho de 17 más o menos 0.5 centímetros, el espesor 0.12 más o menos 0.2 milímetros, el peso 9.3 más o menos 0.02 gramos. La maquinaria que produce esto al tiempo de producción es 120 unidades por minuto. A lo que es el empaque, es 10 unidades por cada bobina, 100 unidades por cada bolsa, 1.000 unidades por cada caja. Siguiente, por favor. Respecto a los guantes de nitrilo, el peso de cada unidad es 14.5 gramos, la longitud es 285 milímetros, la anchura 85 milímetros, el espesor del puño es 0.16 milímetros, el espesor de la palma 0.24 milímetros y el espesor de los dedos 0.35 milímetros. Como se puede ver en pantalla, el embalaje de los guantes de nitrilo es una caja de cartón corrugado, cuyas dimensiones son 39 por 26 por 27 centímetros. Cabe mencionar que el látex de nitrilo viene en tanques de 200 kilogramos. En pantalla pueden ver una tabla en el cual se señala la cantidad de los insumos que se requieren para 720 unidades. Tenemos el nitrilo, que son 165 kilogramos, vulcanizante 3 kilogramos, acelerante 9 kilogramos y pigmento 1 kilogramos. Considerando esa tablita y los requerimientos, en este caso, por ejemplo, para los guantes de nitrilo de color verde, que son 232.618 unidades, se requerirán 53.308 kilogramos de nitrilo, 969 kilogramos de vulcanizante, 2.907 kilogramos de acelerante y 323 kilogramos de pigmento. Entonces, sabemos que en una caja vienen 500 unidades y el número total de cajas por mes sería 912. Con respecto a los lentes de seguridad, se sabe que el peso de cada unidad es 26.5 gramos. Los cristales de policarbonato vienen en una presentación de sacos de 25 kilogramos. Por pallets se van a poner 50 sacos. Para el empaque se utilizará cartón corrugado, que es una caja que contendrá 144 unidades. El peso de cada caja es de 5.3 kilogramos y sus dimensiones son 65.4 por 24.77 por 34.29 medidas en centímetros.
De igual manera, en la parte superior se puede observar una tablita que para 45 unidades de lentes de policarbonato se necesitan 25 libras de cristales de policarbonato y 2.5 de aditivos, que es el 10% de policarbonato. Entonces, con respecto a los requerimientos, en el color blanco se necesitan 131.379 lentes. Entonces, de policarbonato se necesitarían 72.988 libras y de aditivos el 10%, que es 7.298. Se sabe entonces que el total de cajas por mes sería de 4.630. Y esas son las referencias bibliográficas. Gracias.